En la gala de mi padre, mi familia me humilló, la gente como tú no pertenece aquí. Pocos sabían que su agente inmobiliaria estaba a punto de revelar mi secreto. Compré una mansión de $20M en efectivo. Su shock fue total. Mi presencia desaparecería bajo la sombra de la fiesta de jubilación de mi padre, pero la humillación nunca permanece en silencio. Mi padre, Frank, bloqueó la entrada a la villa de mi hermano Brad y se rió, afirmando que yo nunca poseería el dinero o el estatus para poner un pie dentro, mientras mi madre me instaba a no avergonzar a la familia. Lo que ellos no sabían era que la agente inmobiliaria ya había llegado, y una frase tranquila estaba a punto de exponer exactamente quién me había estado juzgando. Llevaba un sencillo vestido azul marino esa noche, costaba más que cualquier cosa en el armario de mi madre, aunque ella nunca lo sabría. El aire transportaba aromas de catering costoso y la suave iluminación del paisaje transformaba la nueva villa de mi hermano en algo digno de una revista de arquitectura. Los invitados se movían por el césped bien cuidado en grupos, sus risas flotaban hacia un cielo que se oscurecía, salpicado por las primeras estrellas de la tarde. Había conducido hasta aquí en un coche que parecía ordinario desde el exterior. Esta fue una elección deliberada hecha años atrás, cuando me di cuenta de que la invisibilidad era a veces el mayor poder que una mujer podía poseer. Nadie se me acercó cuando crucé la puerta de hierro forjado, eso no era inusual. Me paré en el borde de la multitud durante varios minutos, viendo a parientes y amigos de la familia intercambiar cortesías, chocar copas de cristal y gesticular hacia la impresionante fachada de la villa como si ellos mismos hubieran colocado cada piedra. Mi hermano, Brad, estaba cerca de la gran entrada, aceptando felicitaciones por una casa comprada con dinero que nuestro padre le había asignado silenciosamente a lo largo de los años a través de complejas estructuras comerciales y arreglos privados opacos que eran perfectamente legales, pero cuidadosamente protegidos del escrutinio. Mi madre orbitaba a su alrededor como un satélite devoto, ajustando su cuello, rellenando su copa de vino y asegurándose de que cada invitado entendiera la magnitud de su logro. Ni una sola vez ninguno de ellos miró en mi dirección. Me moví por la fiesta como un fantasma vistiendo telas de diseñador, asintiendo cortésmente cuando alguien hacía contacto visual accidentalmente, pero nunca siendo arrastrada a una conversación genuina. La exclusión era tan completa y tan practicada que se había convertido en una especie de arte escénico, perfeccionado a lo largo de 3 décadas de reuniones familiares. Había aprendido hacía mucho tiempo a no esperar reconocimiento de estas personas que compartían mi sangre pero nunca mi confianza. Lo que me sorprendió fue lo poco que me dolía su rechazo. La herida había cicatrizado en algún lugar alrededor de mi 30º cumpleaños, dejando atrás algo más duro e infinitamente más útil que el dolor: claridad. Observé a mi padre, Frank, trabajar la sala con la confianza de un hombre que creía que su versión de la realidad era la única que existía. Estrechaba manos con el firme agarre que había practicado desde sus 20 años, contaba historias embellecidas sobre su carrera en la banca y aceptaba elogios por criar a un hijo tan exitoso. En ningún momento durante estas actuaciones mencionó que tenía 2 hijos. Yo había sido tan completamente borrada de la narrativa familiar que algunos de estos invitados probablemente ni siquiera sabían que yo existía. La villa en sí era impresionante, tenía que admitirlo. Presentaba una arquitectura de estilo mediterráneo diseñada para impresionar desde la distancia, el tipo que la gente admira antes de poner un pie dentro. Sus ventanales de piso a techo revelaban destellos de muebles de diseñador, y una piscina en la parte trasera brillaba como zafiro líquido bajo las guirnaldas de luces. Brad lo había hecho bien por sí mismo. O más bien, el dinero de nuestro padre lo había hecho bien por Brad. La propiedad valía quizás $2 millones, una suma que me habría parecido astronómica una vez, antes de entender cómo se veía la verdadera riqueza. Cuando finalmente me acerqué a la entrada principal, no buscaba confrontación, simplemente quería ver el interior que todos habían estado elogiando toda la noche. Las dobles puertas de caoba estaban abiertas, con luces doradas derramándose sobre el camino de piedra como un tapete de bienvenida para todos excepto para mí. Estaba a 3 pasos cuando mi padre se materializó en el umbral. Su cuerpo posicionado directamente en el centro, bloqueó el acceso con la precisión deliberada de un hombre acostumbrado a controlar quién pertenecía a dónde. No habló de inmediato, en cambio, se quedó allí con las manos cruzadas a la espalda, permitiendo que el momento se estirara hasta que varios invitados cercanos se dieron cuenta y se volvieron para mirar. El silencio fue calculado, diseñado para llamar la atención sobre lo que estaba a punto de suceder. Mi padre siempre había entendido el poder teatral de una audiencia, sabía que la humillación entregada en privado era simplemente un insulto,
pero la humillación entregada públicamente era una lección que dejaba cicatriz. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el tono fácil de alguien compartiendo una observación divertida en un cóctel. Allison, dijo, lo suficientemente alto para que la multitud reunida escuchara, sabes que nunca tendrás el dinero o el estatus para poseer algo como esto. ¿Por qué torturarte mirando lo que no puedes tener? Algunas personas se rieron, esa risa educada e incómoda de aquellos que reconocían la crueldad pero estaban demasiado invertidos en la jerarquía social para desafiarla. Otros simplemente observaron con expresiones cuidadosamente neutrales, esperando ver cómo respondería. Podría haber dicho algo. Podría haberle dicho exactamente cuán equivocado estaba y cuán espectacularmente había juzgado mal a la hija que había pasado décadas ignorando. Pero había aprendido a través de años de amarga experiencia que algunas batallas se ganan negándose a pelearlas en el momento. Me quedé absolutamente quieta, sosteniendo su mirada sin pestañear, dejando que el silencio hablara por sí mismo. La quietud pareció inquietarlo más que cualquier réplica ingeniosa. Había esperado que me encogiera, que me disculpara o que me retirara con la cabeza baja en vergüenza apropiada. Cuando no hice ninguna de esas cosas, un destello de incertidumbre cruzó su rostro curtido antes de que lo enmascarara con otra risa despectiva. Mi madre se materializó a su lado como si hubiera sido convocada por algún sistema de alarma invisible calibrado para detectar vergüenza potencial. Colocó una mano manicurada en su brazo y me miró con la expresión que reservaba para emergencias sociales, una mezcla tóxica de decepción y advertencia que había visto innumerables veces a lo largo de mi infancia. Allison, dijo en voz baja, aunque no lo suficiente para evitar que los invitados más cercanos escucharan, por favor, no avergüences a la familia. Esta es la noche especial de tu padre. Trata de recordar que esto no se trata de ti. No preguntó por qué me impedían entrar a la casa de mi propio hermano. No cuestionó si el comportamiento de su esposo era apropiado o amable. Simplemente asumió, como siempre lo había hecho, que yo era el problema que requería gestión. Mi hermano apareció detrás de ellos. Su rostro llevaba la expresión cuidadosamente neutral de alguien que había aprendido que el silencio era más seguro que la solidaridad. No me defendió. No sugirió que tal vez nuestro padre estaba siendo irrazonable o cruel. Simplemente se quedó allí en su traje caro, un testigo pasivo del ritual familiar de mi exclusión, su silencio, un respaldo de todo lo que sucedía frente a él. Los invitados que se habían reunido para mirar parecían aceptar esta dinámica como normal, como esperada, como simplemente la forma en que operaba esta familia. Tomé una decisión en ese momento suspendido, no me iría, pero no pelearía. Me hice a un lado con gracia, alejándome de la entrada, pero permaneciendo visible, presente e impasible ante su juicio colectivo. Mi padre pareció satisfecho con esta victoria parcial. Se volvió hacia sus invitados, reanudando su actuación como el patriarca de una familia exitosa. Mi madre lo siguió, lanzándose a una conversación diseñada para suavizar cualquier incomodidad persistente. Mi hermano desapareció dentro de la villa sin mirar atrás. La fiesta continuó a mi alrededor como si yo no existiera, como si fuera simplemente parte del paisaje. La música sonaba desde altavoces ocultos, camareros con camisas blancas impecables circulaban con bandejas de plata de champán y canapés elaborados. Los invitados admiraban la arquitectura y felicitaban a mi padre por su jubilación. Me quedé en la periferia de todo, observando y esperando, aunque no podría haber explicado precisamente qué estaba esperando. Entonces lo escuché, un fragmento de conversación de un miembro del personal cerca de la carpa de catering hablando en voz baja por su teléfono. La agente inmobiliaria confirmó, llegará dentro de una hora. Las palabras no significaban nada para la mayoría de las personas en esta celebración, pero aterrizaron en mis oídos como una promesa. La agente inmobiliaria. Sabía exactamente quién era, y entendí con repentina claridad por qué venía esta noche. Miré la villa, la sonrisa de satisfacción propia de mi padre y la gestión cuidadosa de mi madre de cada interacción social. Creían que habían ganado algo esta noche. Creían que me habían recordado con éxito mi lugar en su jerarquía cuidadosamente construida. No me fui porque estuviera derrotada. Me quedé porque este era exactamente donde necesitaba estar cuando la verdad finalmente saliera a la luz. La fiesta se arremolinaba a mi alrededor en un borrón de burbujas de champán y risas educadas, pero yo estaba en otro lugar completamente, atrapada en el ámbar de la memoria.
Observé patrones repetirse con la precisión mecánica de una obra representada 1000 veces. Un hombre de aspecto distinguido, de unos 60 años, se acercó a mi padre gesticulando casualmente hacia mí con su copa de champán de cristal. ¿Es ella familia?, preguntó, nada más que curiosidad casual, pequeña charla de alguien llenando espacio conversacional. La respuesta de mi padre llegó sin dudar, suave como whisky añejo sobre vidrio roto. Solo una pariente, dijo. La vaguedad era intencional. El despido fue completo en su economía. No dijo hija. No pronunció mi nombre. Escuché cada sílaba desde 5 metros de distancia y entendí con perfecta claridad que esto no era descuido ni olvido. Esta estrategia se refinó durante décadas. De pie allí, en las sombras de la celebración de jubilación de mi padre, viéndolo redirigir expertamente las conversaciones lejos de mi existencia, me encontré arrastrada hacia atrás a través del tiempo a otra fiesta, otra noche, cuando había estado físicamente presente pero sistemáticamente borrada del retrato familiar. Tenía 23 años, recién salida de la escuela de negocios con honores, asistiendo a una celebración por el primer ascenso significativo de mi hermano Brad en la firma de inversiones donde mi padre había arreglado su posición. La sala de estar de la extensa casa suburbana de mis padres se había transformado en un escaparate para amigos de la familia, socios comerciales y vecinos cuidadosamente seleccionados que apreciarían presenciar el éxito continuo de la familia Ashford. El aire olía a catering caro y al perfume característico de mi madre. Dondequiera que miraba, la gente levantaba copas por el futuro dorado de mi hermano. Mi padre había pasado casi 30 minutos esa noche presentando a Brad a contactos importantes, enumerando sus calificaciones, sus pasantías y su talento natural para las finanzas. Cuando alguien en la multitud finalmente me notó de pie torpemente cerca de la chimenea y preguntó qué hacía, mi madre intervino antes de que pudiera formar la primera palabra. Allison todavía está averiguando las cosas, dijo con esa sonrisa tensa particular que reservaba para manejar decepciones. No todos encuentran su camino tan rápido como Brad. Algunos hijos necesitan más tiempo para madurar. El grupo reunido asintió con simpatía teatral. La conversación fluyó hacia adelante como un río desviándose alrededor de una piedra inconveniente, mientras yo me quedaba allí con palabras no dichas muriendo en mi garganta. Intenté después explicarle a mi madre que ya había comenzado mi propio negocio de consultoría, que tenía clientes que pagaban, ingresos crecientes y una reputación que comenzaba a extenderse de boca en boca. Ella descartó mis palabras como humo de cigarrillo. Hiciste que todos se sintieran incómodos, dijo. Esa noche se trataba de Brad. ¿Por qué siempre insistes en hacer que todo se trate de ti? El recuerdo se disolvió y se reformó en otra forma, otra herida. Mi hermano, a los 28 años, tomó una decisión de inversión catastrófica que le costó casi todo lo que había ahorrado de su impresionante salario. Había seguido un consejo de un amigo e ignorado cada principio de diligencia debida, perdiendo cerca de $300,000 en cuestión de semanas. Mi padre descubrió el desastre durante una conversación de rutina sobre las finanzas familiares y respondió con una eficiencia rápida y silenciosa. El dinero se transfirió a través de una serie de cuentas privadas sofisticadas, utilizando maniobras financieras complejas destinadas a mantener la máxima discreción. El crédito de Brad fue reparado, el incidente fue enterrado tan profundamente que incluso mi madre tal vez no supiera toda la extensión. Ese mismo año, envalentonada por mi creciente lista de clientes y confiada en mi modelo de negocio en expansión, pedí a mis padres un préstamo modesto para financiar la expansión de mi empresa, una fracción de lo que le habían dado silenciosamente a Brad para cubrir su apuesta en una mala inversión. Mi padre se rió en mi cara. ¿Quieres que tire dinero bueno tras malo? Su voz llevaba la condescendencia divertida que reservaba para lo que consideraba solicitudes tontas. Vuelve cuando tengas algo en lo que realmente valga la pena invertir, Allison. Preferiblemente con un plan de negocios escrito por alguien que entienda de negocios. Entregó este veredicto en una cena familiar con Brad y su nueva novia como testigos. Nadie en la mesa objetó. Nadie señaló el asombroso doble rasero. Había otro recuerdo, más agudo que los otros, con bordes que aún cortaban. Una reunión familiar sobre el patrimonio de mi abuela, celebrada el año después de que ella falleciera pacíficamente mientras dormía. La discusión se centró en cómo manejar sus considerables inversiones.
Sugerí un enfoque alternativo a la distribución propuesta, uno que habría ahorrado a la familia dinero significativo en impuestos mientras honraba los deseos de nuestra abuela. Mi padre descartó la idea antes de que terminara de explicarla. Así no es como funcionan estas cosas, Allison, dijo con el cansancio particular que usaba cuando se veía obligado a explicar realidades obvias a aquellos demasiado simples para captarlas. Deja las decisiones financieras a personas que entienden de finanzas. Todos asintieron y pasaron a otros asuntos. 6 meses después, cuando mi enfoque exacto había sido sugerido independientemente por el abogado del patrimonio e implementado con ahorros considerables, nadie mencionó que yo lo había propuesto primero. El crédito simplemente se evaporó en el aire, absorbido por la asunción colectiva de la familia de que las buenas ideas no podían originarse de la hija que nunca había estado a la altura. De vuelta en el momento presente, mi padre estaba palmoteando a Brad con entusiasmo en el hombro, interpretando el papel de patriarca orgulloso para una audiencia que no tenía concepto de cuán cuidadosamente se racionaba ese orgullo o cuán precisamente se dirigía. Mi madre circulaba entre los invitados con la eficiencia de una anfitriona experimentada, asegurándose de que cada conversación eventualmente se curvara de nuevo hacia el éxito de Brad, su hermosa villa y su prometedor futuro. El sistema funcionaba con perfección bien engrasada, cada miembro de la familia entendiendo su papel asignado. Una mujer mayor se me acercó, alguien que reconocí vagamente de reuniones familiares anteriores, tal vez una tía lejana o una amiga de la familia de larga data. Tu padre habla de tu hermano constantemente, ofreció agradablemente, como si esta observación fuera un regalo que debería recibir con gratitud. Debe estar terriblemente orgulloso. Brad ha logrado tanto. Ella no pareció notar la implicación de sus palabras, la asunción incrustada en ellas de que no había nada sobre mí que valiera la pena discutir y ningún logro que valiera la pena mencionar. En años pasados, habría intentado corregir esta impresión distorsionada. Habría mencionado mi trabajo, mi creciente cartera de inversiones y la vida que había construido sin su apoyo o incluso su conocimiento. Pero la experiencia me había enseñado que defenderme ante personas que ya habían aceptado la narrativa familiar era un desperdicio agotador de energía preciosa. Así que simplemente asentí y ofrecí una respuesta tan neutral que bordeaba el silencio. Observé cómo se sentía ligeramente incómoda con mi negativa a desempeñar el papel esperado de fracaso agradecido. La realización se había ensamblado lentamente a lo largo de los años, construida a partir de 1000 pequeños momentos de borrado y disminución. Mi familia no simplemente me pasaba por alto por descuido o negligencia ocupada, activamente necesitaban que yo permaneciera pequeña. El éxito de Brad requería un contraste, una sombra contra la cual su luz pudiera brillar más brillantemente. La narrativa querida de mis padres de criar a un hijo brillante y exitoso requería un contrapunto, una historia de advertencia del hijo que no había estado a la altura a pesar de todas las ventajas. No estaba fallando en cumplir sus expectativas, las estaba cumpliendo perfectamente al permanecer en el papel disminuido que me habían asignado antes de que fuera lo suficientemente mayor para entender que los roles podían ser rechazados. Una nueva decisión cristalizó dentro de mí, más dura y luminosa que cualquiera que hubiera tomado antes. No intentaría corregir su narrativa nunca más. No me agotaría tratando de probar mi valor a personas que habían construido sus identidades alrededor de mi insuficiencia percibida. Simplemente esperaría, y cuando la verdad se volviera imposible de ignorar, no necesitaría decir una sola palabra en mi propia defensa. Una mujer de unos 50 años se me acercó, goteando con el tipo de joyería de buen gusto que susurra riqueza en lugar de gritarla. Se comportaba con la confianza particular que se desarrolla a lo largo de décadas de membresía en clubes de campo y puestos en juntas de caridad. Reconocí la expresión en su rostro cuidadosamente mantenido, curiosidad educada sazonada con la asunción automática de que yo estaba de alguna manera fuera de lugar en esta reunión. Entonces, dijo, inclinando la cabeza en un ángulo que sugería que estaba siendo generosa al reconocer mi existencia, ¿estás de visita desde fuera de la ciudad? La pregunta revelaba todo sobre lo que ya le habían contado. No preguntó si vivía cerca. No inquirió cómo conocía a la familia o qué me traía a la celebración. Asumió que yo no pertenecía aquí, que mi presencia requería justificación y que yo era una visitante en lugar de una hija. Entendí de inmediato lo que había sucedido. Mi padre había estado contando historias. La narrativa había sido distribuida antes de que yo cruzara la puerta. Había sido presentada a estos extraños antes de abrir la boca, y la presentación había sido diseñada para asegurar que me miraran y vieran exactamente lo que mi familia quería que vieran.
Antes de que pudiera formular una respuesta, escuché la voz de mi padre desde un grupo cercano de invitados. Estaba empleando su tono confidencial, entonado lo suficientemente alto para ser escuchado por cualquiera a 5 metros, diseñado para difundir información de manera eficiente mientras mantenía la apariencia de discreción. Allison siempre ha preferido una vida más simple, estaba explicando a su atenta audiencia. No todos tienen el impulso para el éxito real, honestamente, eso está perfectamente bien. Ella parece más feliz viviendo dentro de sus limitaciones. Las palabras se deslizaron por el aire de la noche como aceite extendiéndose sobre agua tranquila, suaves y casi imposibles de agarrar para examinarlas. Nada de lo que dijo era técnicamente, demostrablemente falso. Yo prefería la simplicidad en ciertos aspectos de mi vida cuidadosamente curada. Era genuinamente feliz en formas que él nunca podría entender. Pero el contexto que construyó, las implicaciones que tejió y la cuidadosa selección de hechos pintaron un retrato de mediocridad satisfecha que era una obra maestra de manipulación perfeccionada durante 3 décadas de práctica. Mi madre se materializó cerca del mismo grupo, agregando sus propias pinceladas practicadas al retrato familiar. Ella simplemente no es como Brad, dijo con un suspiro que comunicaba decepción materna noble y graciosamente soportada. Algunos hijos simplemente no necesitan tanto para sentirse contentos. Hemos aceptado eso sobre Allison. Una mujer bien vestida en el grupo asintió con simpatía. Observé cómo la narrativa echaba raíces como si se extendiera a través de tierra fértil, extraños aceptando una versión cuidadosamente construida de mí, ensamblada sin mi conocimiento o consentimiento. El momento estaba coreografiado con una precisión que hablaba de larga práctica. Justo cuando mis padres completaban su trabajo de personajes, mi hermano emergió de la gran entrada de su villa y el foco colectivo giró hacia él con la inevitabilidad de la gravedad. Fue presentado al mismo grupo con un vocabulario completamente diferente, ambicioso, impulsado y naturalmente talentoso. El orgullo y la culminación de todo lo que nuestra familia valoraba. Su villa se convirtió en el centro gravitacional de la conversación, una manifestación física del éxito y prueba de que la familia Ashford había producido al menos un hijo digno de admiración. Nadie preguntó qué hacía yo para trabajar. Nadie inquirió sobre mi vida, mis logros o mi viaje. La historia ya había sido contada exhaustivamente en la versión de la realidad distribuida por mi familia. No había nada interesante que preguntar. Un hombre que no reconocí se me acercó con la sonrisa cómoda de alguien haciendo pequeña charla obligatoria en una función social. Debes ser la relajada de la familia, ofreció, claramente con la intención de que la observación fuera amable. Estaba intentando reconocer lo que creía ser mi humilde posición en la jerarquía familiar sin hacer el momento incómodo. Pero las palabras aterrizaron en mis oídos como el veredicto de un juez, un sello de goma de aprobación oficial sobre todo lo que mis padres habían diseminado cuidadosamente. Sentí el impulso familiar surgir dentro de mí, el impulso casi irresistible de corregir el registro, de explicar la verdad de mi vida y de presentar evidencia que contradijera la ficción que circulaba entre estos extraños bien vestidos. Pero la dura experiencia me había enseñado a dónde llevaba ese camino. La corrección inevitablemente significaba conflicto, y el conflicto significaba que yo me convertía en el problema, la difícil, la hija que hacía incómoda cada reunión familiar con su actitud defensiva. Mis padres habían construido un sistema elegante donde cualquier intento de defender mi propia dignidad reforzaba automáticamente su narrativa sobre mi carácter. Decidí intentarlo de todos modos, solo una vez, con la intervención más pequeña posible. De hecho, dije a un invitado cercano, trabajo en inversión inmobiliaria. Era la fracción más pequeña de la verdad, una sola frase que no contenía ninguno de los detalles que habrían reencuadrado fundamentalmente todo lo que pensaban que sabían. Mi padre apareció a mi codo al instante, como convocado por alguna alarma invisible calibrada para detectar cualquier desviación del guión familiar aprobado. Allison incursiona en algunas cosas aquí y allá, dijo con un gesto despectivo que redujo toda mi carrera a un pasatiempo indigno de consideración seria. Pero déjame contarte sobre los planes de expansión de Brad para la propiedad. Está pensando en añadir una casa de huéspedes. La conversación pivotó lejos de mí con tal suavidad practicada que se sintió coreografiada profesionalmente. En segundos, fui una vez más invisible, un elemento de fondo en una pintura enfocada en otros temas. Noté algo importante entonces, algo que no había captado completamente en todos mis años de reuniones familiares.
La historia que mis padres contaban sobre mí no era improvisada o adaptada a las circunstancias, estaba meticulosamente ensayada. Las frases salían con demasiada suavidad y los pivotes conversacionales se ejecutaban con demasiada precisión. Esta era una narrativa que habían estado puliendo durante décadas, refinándola con cada repetición en cada evento social hasta que fluía con la naturalidad de la verdad absoluta. Sabían exactamente qué decir y cuándo decirlo porque habían contado estas mismas historias tantas veces antes que se habían convertido en su realidad. Implementé un cambio estratégico. En lugar de continuar corrigiendo la falsa narrativa, dejé de interactuar con ella por completo. Cuando alguien repetía algo que mis padres habían dicho sobre mis ambiciones limitadas, respondía con un reconocimiento neutral y no ofrecía nada más. Cuando alguien comentaba con simpatía sobre mi vida simple, simplemente asentía sin elaboración o defensa. Las reacciones fueron genuinamente interesantes, la gente se sentía visiblemente incómoda cuando me negaba a desempeñar mi papel esperado, ya fuera para confirmar sus suposiciones o negarlas con la actitud defensiva que probaría que sus suposiciones eran correctas. Varias conversaciones terminaron abruptamente, las otras partes inseguras de cómo continuar cuando yo no participaba en mi propia disminución. Mi familia interpretó mi nuevo silencio como su victoria completa. Lo observé en las miradas cada vez más satisfechas de mi padre a través del césped, en la tensión liberándose de los hombros cuidadosamente mantenidos de mi madre y en la asunción casual de mi hermano de que todo procedía según el orden natural. Creían que habían gestionado con éxito la vergüenza potencial de tener a su hija menos exitosa presente en su reunión triunfal. Habían distribuido su versión cuidadosamente elaborada de Allison a cada invitado que importaba, y nadie había planteado una objeción. Lo que fundamentalmente fallaron en entender fue que yo ya no estaba gastando energía luchando contra su narrativa. Simplemente estaba esperando, con paciencia desarrollada a lo largo de 30 años, a que alguien fuera de su control reescribiera todo lo que pensaban que sabían. Capté un fragmento de conversación a la deriva desde la estación de catering. Un miembro del personal estaba confirmando la logística en su teléfono, la agente inmobiliaria está aproximadamente a 15 minutos. Las palabras flotaron más allá de cada otro oído sin registrar significado, pero aterrizaron en mi conciencia como una llave girando en una puerta cerrada durante mucho tiempo. Habían pasado toda la noche definiendo quién era yo para todos los presentes, estaban a punto de descubrir que su monopolio sobre esa definición tenía fecha de caducidad. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolso de mano, un pulso electrónico sutil que de repente pareció más fuerte que toda la conversación y la música que se arremolinaba a mi alrededor. Sabía antes de mirar la pantalla que sería de Sara, mi socia comercial de 7 años, la mujer que manejaba las complejidades operativas de todo lo que yo había construido mientras mi familia permanecía felizmente inconsciente de mi existencia como algo más que una decepción. Su mensaje fue característicamente conciso, urgente y profesionalmente directo: necesito confirmación sobre el acuerdo Harrington esta noche. Procederán con o sin nuestros términos finales para la medianoche. El acuerdo Harrington. 8 cifras en 3 años. 18 meses de negociación cuidadosa. Era el tipo de transacción de cartera inmobiliaria compleja que consolidaría permanentemente nuestra posición como la firma de inversión privada principal de la región para individuos de patrimonio ultra alto. Había estado cultivando la confianza de la familia Harrington durante casi 4 años, construyendo pacientemente la relación, demostrando experiencia sin desesperación y posicionándome como la opción inevitable cuando finalmente decidieran reestructurar sus considerables propiedades. Y ahora, esta culminación requería mi atención enfocada en el momento preciso en que estaba parada en la fiesta de jubilación de mi padre, siendo públicamente descartada como la decepción familiar e interpretando un papel para el que no había audicionado y que no quería. Miré la pantalla brillante, luego levanté la mirada para examinar la fiesta que se desarrollaba a mi alrededor. El cálculo que enfrentaba era brutal en su cruda claridad: si me excusaba ahora para manejar este negocio que requería atención inmediata, mi familia tendría su narrativa validada y amplificada. Allison ni siquiera pudo quedarse para la celebración de jubilación de su propio padre. Allison siempre se prioriza a sí misma sobre la familia. Allison nunca ha entendido lo que realmente significan la lealtad y el amor. Las críticas susurradas me seguirían a cada reunión familiar durante la próxima década. Pero si me quedaba aquí, permitiendo que este acuerdo se escapara mientras me preocupaba por las opiniones de personas que nunca habían valorado nada de lo que logré, estaría sacrificando algo que había construido con mi propia inteligencia y persistencia por personas que habían demostrado repetidamente que mis logros no significaban nada para ellos.
elegí quedarme. No por el bien de mi familia o para ganar una aprobación que nunca llegaría genuinamente, sino porque el momento aún no era el adecuado para lo que sentía que se acercaba. La agente inmobiliaria, Isabella, venía. Algo significativo se estaba preparando para cambiar en este entorno cuidadosamente controlado. Cada instinto que había desarrollado a lo largo de años de exitosos tratos comerciales me decía que necesitaba estar físicamente presente cuando ocurriera el cambio. Los ojos agudos de mi padre notaron que examinaba mi teléfono desde el otro lado del césped bien cuidado. Nunca podía resistir una oportunidad para actuar ante una audiencia, especialmente cuando esa actuación reforzaba el tema dominante de la noche. ¿Problemas de trabajo?, gritó con un volumen deliberado, asegurándose de que los invitados cercanos escucharan y se volvieran para observar. Su tono llevaba una diversión inconfundible, como si el concepto mismo de que yo tuviera un trabajo lo suficientemente importante como para exigir atención urgente fuera inherentemente risible. Varias personas giraron para ver este pequeño drama, sus rostros sosteniendo el leve interés de los miembros de la audiencia en una obra que no esperaban encontrar entretenida. Deslicé mi teléfono de nuevo en mi bolso sin enviar una respuesta al mensaje urgente de Sara. Lo manejaré más tarde, dije, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral y negándome a proporcionar la reacción defensiva que él claramente esperaba provocar y exhibir. Mi padre asintió con visible satisfacción, volviéndose hacia los invitados agrupados a su alrededor. Ya ven, dijo, gesticulando hacia mí con su copa de champán. Sin presión con nuestra Allison. Ella descubrió hace mucho tiempo cómo mantener su vida simple y pequeña. Hay algo casi admirable en ese tipo de aceptación. Las palabras eran un instrumento de precisión de humillación, lo suficientemente suaves en tono para parecer casi complementarias, pero lo suficientemente afiladas en implicación para sacar sangre de cualquiera que entendiera lo que realmente estaba diciendo. Otra vibración. Otro mensaje de Sara: Harrington se está acobardando. No podemos esperar mucho más sin perder ventaja. Estudié la pantalla y sentí el peso considerable de la decisión presionando contra mi pecho como una fuerza física. Esto era lo que mi familia nunca había entendido, nunca podría entender, porque nunca se habían molestado en mirar más allá de sus suposiciones sobre quién era yo. Cada momento de silencio estratégico tenía un costo real y medible. Cada vez que elegía no corregir su narrativa distorsionada, no defender mis logros sustanciales o no demostrar mi valor real, estaba haciendo un sacrificio que requería algo valioso de mí. Esta noche, estaba apostando todo a una agente inmobiliaria que llegaba tarde y a mi propia intuición sobre lo que significaría su llegada. Mi madre apareció a mi codo con el enfoque silencioso que había perfeccionado durante décadas de gestión familiar. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler su perfume característico, su voz bajando apenas por encima de un susurro. Probablemente deberías irte pronto, Allison, antes de que digas algo que haga esta noche incómoda para todos. No estaba preguntando sobre mi bienestar o curiosa sobre los mensajes que obviamente habían capturado mi atención. Me estaba gestionando con la misma eficiencia que aplicaba al horario de catering y los arreglos de asientos, identificando una fuente potencial de vergüenza y moviéndose para neutralizarla antes de que ocurriera el daño. No respondí con palabras. Simplemente me volví para encontrar su mirada directamente, sosteniendo sus ojos con los míos hasta que se sintió visiblemente incómoda y se dio la vuelta para atender otros asuntos. Fue un pequeño acto de rebelión, pero se sintió enormemente significativo en el momento. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar claramente, no estaba interpretando automáticamente mi papel asignado en la actuación familiar. No me estaba disculpando por mi existencia, explicando mis elecciones o demostrando la deferencia filial apropiada a su juicio superior. Simplemente existía como yo misma, presente e impasible ante sus expectativas. Y ese cambio fundamental en mi comportamiento pareció perturbarla más profundamente que cualquier argumento verbal podría haberlo hecho. A través del césped iluminado, mi hermano sostenía la corte cerca de la impresionante entrada de la villa, entreteniendo a una audiencia rotativa de admiradores con historias detalladas sobre sus planes de renovación, su filosofía de inversión y su visión para la futura apreciación de la propiedad. Nadie lo interrumpió con sugerencias de que tal vez debería irse temprano. Nadie cuestionó si sus asuntos de trabajo estaban siendo atendidos adecuadamente. Nadie implicó que su presencia fuera potencialmente vergonzosa. Mi teléfono entregó una tercera vibración. Decisión final requerida dentro de 30 minutos. Sara.
Redacté mi respuesta con la pantalla en ángulo lejos de los observadores curiosos, los dedos moviéndose rápidamente sobre la superficie de vidrio. Proceder con la opción B. Autorización completa otorgada. Confío en tu juicio. No era el resultado que había planeado cuidadosamente para la adquisición de Harrington, pero era aceptable. A veces en los negocios, como en la vida, tienes que aceptar un buen resultado cuando el perfecto no está disponible dentro de tus limitaciones. El sacrificio se había completado. Lo que fuera que se desarrollara en esta fiesta durante la próxima hora, lo que sea que la llegada de Isabella finalmente trajera a este entorno controlado, enfrentaría una consecuencia invisible que nadie en esta celebración sabría jamás que existía. Ese era el verdadero precio de mi silencio estratégico, no la debilidad que mi familia imaginaba, sino una inversión calculada en un retorno futuro que no podían empezar a anticipar. Escuché a un miembro del personal mencionar a un colega que la agente inmobiliaria llegaba con aproximadamente 10 minutos de retraso. La información pasó flotando por la mayoría de los oídos sin registrar importancia, pero aterrizó en los míos como una confirmación de que mi paciencia estaba a punto de ser recompensada. Mi silencio esta noche no era el silencio de la derrota o el miedo, era el silencio de alguien que entendía precisamente lo que estaba intercambiando y lo que recibiría a cambio. La risa que estalló del grupo de invitados que rodeaba a mi padre fue más fuerte y sostenida que cualquier cosa que hubiera venido antes. El sonido tenía la calidad inconfundible de la actuación, demasiado cordial, demasiado prolongado y demasiado precisamente calibrado para llamar la atención en toda la reunión. Observé cómo los invitados de rincones distantes del césped bien cuidado se volvían hacia el ruido, curiosos sobre qué cosa divertida podrían estar perdiéndose. Mi padre estaba en el centro absoluto del grupo, comandando la atención con la facilidad practicada de alguien que había pasado toda una vida creyendo que su voz era la más importante en cualquier habitación en la que entrara. Me acerqué sin parecer hacerlo, a la deriva hacia el grupo mientras mantenía la invisibilidad social que había perfeccionado durante décadas de eventos familiares. El movimiento pasó desapercibido, años de ser pasada por alto se habían transformado en una especie de superpoder inesperado. Saben, estaba diciendo mi padre, su voz proyectándose con la cálida autoridad de un hombre compartiendo sabiduría ganada con esfuerzo, hay fundamentalmente dos tipos de hijos en este mundo. Algunos entienden instintivamente que el éxito requiere sacrificio, que tienes que luchar agresivamente por tu lugar en el mundo competitivo. Ven oportunidades y las aprovechan con ambas manos. Hizo una pausa con sincronización teatral, permitiendo que la declaración se asentara sobre sus oyentes y permitiéndoles llenar la conclusión obvia sobre cuál de sus hijos estaba describiendo. Y luego, continuó, su voz suavizándose con arrepentimiento, están aquellos que se contentan con menos, que prefieren el camino de menor resistencia y que nunca desarrollan el hambre que impulsa el logro real. Sus ojos me encontraron en la multitud por solo un momento, apenas un segundo de contacto directo, pero lo suficiente para que varios invitados atentos siguieran su mirada y entendieran exactamente quién servía como el ejemplo de advertencia en su pequeña parábola. Varias personas en el grupo se rieron en respuesta, no la risa de diversión genuina ante algo ingenioso, sino la risa incómoda y complicada de aquellos que reconocen que están siendo invitados a participar en la disminución pública de otra persona. Otros asintieron con expresiones serias, aceptando sin cuestionar el marco interpretativo que mi padre había construido y archivándome mentalmente en la categoría del hijo fracasado sin detenerse a preguntarse si sus categorías reflejaban la realidad. Mi madre se materializó a su lado con la sincronización de una intérprete profesional golpeando su señal. Allison siempre ha estado contenta con lo que tiene, observó. Su tono de alguna manera sugería que esto pretendía ser un elogio mientras comunicaba claramente su opuesto. Ella nunca ha sido impulsada por la ambición de la forma en que Brad lo es naturalmente. Algunas personas simplemente no requieren mucho para sentirse satisfechas. Las palabras estaban cuidadosamente envueltas en el lenguaje de la aceptación y la comprensión, pero su verdadero significado era transparente para cualquiera que prestara atención. Había fallado exhaustivamente en cumplir con los estándares de éxito de la familia, y ellos habían decidido graciosa y generosamente perdonarme por esta insuficiencia fundamental. Mi hermano apareció a la señal, el niño dorado convocado para completar el cuadro familiar. Ofreció una sonrisa modesta calculada para sugerir que estaba ligeramente avergonzado por todo este elogio mientras simultáneamente lo aceptaba como su debido natural. Solo trabajé duro y me mantuve enfocado, dijo con humildad ensayada. Cualquiera podría lograr lo que yo he logrado si realmente se comprometiera con la excelencia.
La implicación flotaba en el aire de la noche como perfume. Yo no me había comprometido genuinamente, no había trabajado con suficiente dedicación y de alguna manera había elegido mi posición en el fondo de la jerarquía familiar a través de mis propios fallos de carácter y disciplina. Una invitada en el grupo se volvió para dirigirse a mí directamente. ¿Crees que esa es una evaluación justa?, preguntó. Por un breve momento me pregunté si podría estar desafiando la narrativa predominante, pero su expresión solo tenía curiosidad educada, el interés de un espectador que quería presenciar cómo respondería a mi propia disminución pública sistemática. Todo el grupo esperó en silencio anticipatorio. La sonrisa de mi padre permaneció fija en su lugar, pero detecté la leve tensión alrededor de sus ojos, el comando paternal silencioso de desempeñar mi papel asignado, aceptar el rol designado con la gracia apropiada y evitar hacer una escena que pudiera complicar su noche triunfal. La mano de mi madre encontró su brazo en un gesto de solidaridad conyugal, estabilizándolo y preparándose para intervenir suavemente si yo resultaba difícil. Consideré mis opciones disponibles con la claridad analítica que había desarrollado a lo largo de años de negociaciones comerciales de alto riesgo. Podría estar de acuerdo con su evaluación, confirmando todo lo que habían dicho sobre mí y mi naturaleza limitada. Podría discutir apasionadamente contra su caracterización, proporcionando munición para décadas de comentarios futuros sobre cómo Allison siempre tenía que hacer todo difícil y cómo nunca podía aceptar la realidad con gracia. O podría hacer algo para lo que estaban fundamentalmente mal preparados. La gente generalmente cree lo que necesita creer, dije. Mi voz era tranquila y perfectamente nivelada, sin rastro de emoción que pudiera interpretarse como actitud defensiva o ira herida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, lo suficientemente ambiguas para no significar nada específico mientras simultáneamente significaban todo. La mujer que había hecho la pregunta parpadeó varias veces, claramente insegura de cómo responder a una respuesta que se negaba a encajar en las categorías esperadas. La conversación vaciló notablemente, la maquinaria suave de la narrativa preferida de mi familia rechinando contra algo que no podía procesar o incorporar eficientemente. Mi padre recuperó su compostura rápidamente, dirigiendo la atención colectiva del grupo de nuevo hacia un territorio conversacional más seguro, los detalles arquitectónicos de la villa, los planes de Brad para mejoras en la propiedad y el éxito tangible que podía señalarse y admirarse. Los invitados reunidos siguieron su liderazgo conversacional con visible alivio, agradecidos de regresar a un terreno donde las reglas sociales eran claras y predecibles. Me retiré del grupo, reanudando mi posición establecida en la periferia social de la fiesta. El momento había pasado, absorbido en el flujo continuo de champán y felicitación mutua de la noche. Pero había observado algo críticamente importante, la confianza de mi familia se había expandido peligrosamente. Creían que habían ganado definitivamente esta ronda, que me habían definido con éxito ante esta audiencia, controlado la narrativa completamente y gestionado la dinámica social de la noche con su experiencia habitual. Su satisfacción irradiaba de ellos como el calor de las piedras cocidas al sol. Esta confianza en expansión era precisamente lo que necesitaba de ellos. El exceso de confianza consistentemente hacía que las personas fueran descuidadas y ciegas, les hacía asumir que el futuro se parecería confiablemente al pasado y que su cómoda versión de la realidad era la única versión posible. Un miembro del personal se acercó a mi padre con un mensaje tranquilo. No pude escuchar las palabras específicas, pero observé cómo asentía con desdén, apenas reconociendo la interrupción antes de devolver toda su atención a su audiencia admiradora. Cualquier información que se hubiera transmitido claramente no parecía lo suficientemente significativa como para justificar su interés sostenido. Pero yo había estado observando cuidadosamente al personal del evento durante toda la noche. Observé a esta misma mujer joven confirmando el tiempo, verificando arreglos y coordinando algo que claramente operaba fuera del flujo normal de la celebración de jubilación. Habían decidido oficialmente quién era yo frente a todos aquellos cuya opinión les importaba. Habían entregado su veredicto definitivo con la confianza de personas que creían que su juicio era permanente y final. Permanecían completamente inconscientes de que la verdad se estaba preparando para entrar por la puerta. El cambio comenzó con un coche. No una llegada llamativa diseñada para llamar la atención o una entrada dramática calculada para impresionar, sino simplemente un elegante sedán negro entrando en el camino circular de la villa con la tranquila confianza de alguien que no tenía necesidad de anunciarse. El motor se silenció. Por un momento suspendido, no pasó nada. Luego, la puerta del conductor se abrió con un clic suave y una mujer emergió a la iluminación del paisaje.
Parecía tener unos 40 y tantos años, vestida con un traje gris carbón a medida que comunicaba riqueza y autoridad sin hacer ningún esfuerzo obvio para hacerlo. Su postura era impecable y sus movimientos eran económicos y precisos, cada gesto sugería a alguien acostumbrado a operar en habitaciones donde los números discutidos tenían muchos ceros. Examinó la fiesta con ojos rápidos y profesionalmente evaluadores, asimilando la arquitectura del paisaje, la configuración del catering y el exterior mediterráneo de líneas limpias de la villa suavemente iluminado contra la noche. Su expresión no reveló absolutamente nada sobre sus conclusiones. Varios invitados notaron su llegada y pausaron sus conversaciones para observar. Había algo magnético en su presencia, una fuerza gravitacional que no tenía nada que ver con la belleza convencional y todo que ver con el tipo particular de autoridad que proviene de la confianza genuina. Se movió hacia la reunión principal no como alguien buscando permiso para entrar, sino como alguien realizando una evaluación. Un miembro del personal se le acercó de inmediato, intercambiaron breves palabras, demasiado tranquilas para que nadie más las escuchara. La mujer, Isabella, la agente inmobiliaria que había estado esperando, asintió una vez con eficiencia nítida y comenzó a abrirse camino entre la multitud. No parecía estar buscando a nadie en particular, simplemente observaba. Su mera presencia era suficiente para alterar la energía del espacio a su alrededor. Mi padre detectó la perturbación en su dominio en segundos. Observé cómo su expresión cambiaba a través de varias fases: curiosidad inicial, evaluación rápida y luego el reconocimiento instintivo de alguien que podría representar poder u oportunidad. Se excusó de su grupo conversacional actual y se movió para interceptarla, su considerable encanto social ya calentando para el despliegue. Bienvenida a nuestra celebración, dijo, extendiendo su mano con el agarre confiado de un hombre que esperaba ser reconocido como la persona más significativa en cualquier reunión que organizara. Soy Frank Rashford. Esta es mi fiesta de jubilación. Mi hijo es dueño de esta hermosa villa. La introducción fue cuidadosamente diseñada para establecer jerarquía de inmediato, para dejar claro que él era el patriarca, el anfitrión y el centro alrededor del cual giraba toda esta noche. Isabella aceptó su apretón de manos con cortesía profesional, pero nada en su comportamiento sugirió que estuviera particularmente impresionada o interesada en impresionarlo a cambio. Felicidades por su jubilación, dijo, su tono agradable pero notablemente carente de calidez. Encantadora propiedad. Sus ojos se deslizaron más allá de él casi de inmediato, continuando escaneando a los invitados reunidos con esa misma mirada profesionalmente evaluadora. Observé a mi padre recalibrando su enfoque en tiempo real, no estaba acostumbrado a que lo pasaran por alto tan eficientemente, no estaba familiarizado con conversaciones que no se centraran en su importancia y logros. ¿Trabaja en bienes raíces? Presionó, su voz llevando el ligero borde de alguien pescando información que le ayudara a categorizar esta variable inesperada. Mi hijo Brad acaba de comprar esta villa. Fue toda una inversión. Ubicación privilegiada, excelente potencial de apreciación. Isabella asintió con neutralidad educada. Sí, noté el listado cuando estaba disponible. La respuesta fue cuidadosamente elaborada para no revelar nada sobre su opinión de la propiedad, la compra o las personas que la habían hecho. Hizo algunas preguntas breves sobre la ocasión de la noche, pequeña charla social estándar, antes de excusarse para hablar con alguien más. Mi padre observó su partida con una expresión que rara vez había visto en su rostro, confusión genuina. La interacción no había procedido según sus expectativas. Había presentado sus credenciales, el éxito de su familia y el logro de su hijo, y ella había recibido todo con el profesionalismo distante de alguien que rutinariamente trataba con números que hacían que sus logros parecieran modestos. Mi madre apareció a su lado, su antena social finamente sintonizada detectando claramente que algo se había desviado del guión esperado. ¿Quién era esa?, preguntó en voz baja, sus ojos siguiendo el movimiento de Isabella a través de la multitud. Alguna agente inmobiliaria, respondió mi padre con intento de desdén, pero detecté la nota de incertidumbre bajo su tono casual. Había encontrado algo que no podía categorizar o controlar de inmediato, y la experiencia era visiblemente inquietante. Mi hermano Brad, aparentemente informado sobre la situación por alguna red de comunicación familiar invisible, hizo su propio acercamiento. Interceptó a Isabella cerca de la mesa de refrescos y se lanzó a una descripción entusiasta de la villa, los metros cuadrados, el potencial de renovación, la trayectoria del valor de la propiedad del vecindario y su propia tesis de inversión sofisticada.
Estaba realizando una actuación de experiencia, intentando establecerse como alguien digno de consideración profesional seria. Isabella escuchó atentamente durante quizás 30 segundos antes de extraerse cortésmente. No había sido abiertamente grosera, pero tampoco había demostrado ningún interés particular en lo que él estaba diciendo. Brad se quedó solo con su actuación interrumpida a mitad de la frase, visiblemente inseguro de lo que acababa de ocurrir. Los invitados en toda la fiesta comenzaban a darse cuenta. El compromiso selectivo de Isabella y su negativa a ser impresionada por las estrellas designadas de la noche se estaba convirtiendo en un tema de especulación silenciosa. ¿A quién estaba buscando? ¿Por qué había venido a este evento en particular? ¿Por qué los dueños de la villa no parecían llamar su atención? Y entonces sus ojos me encontraron al otro lado del césped. El momento de contacto directo duró solo segundos, pero se sintió significativamente más largo. Me miró con un reconocimiento inconfundible, un leve asentimiento de reconocimiento profesional que tenía mucho más peso que cualquier cosa que le hubiera ofrecido a mi padre o hermano. Luego continuó su circuito a través de la fiesta, hablando brevemente con varios invitados y reuniendo información a través de un proceso que parecía casual pero era claramente sistemático. Mi padre había presenciado el intercambio. Observé cómo la realización y la confusión luchaban en sus rasgos mientras procesaba lo que había observado. ¿La conoces?, exigió, moviéndose hacia mí con una energía más agresiva de la que había mostrado en toda la noche. Una agente inmobiliaria apareció en tu fiesta, respondí, manteniendo mi voz completamente tranquila y mi expresión neutral. No tengo idea de por qué eso tendría algo que ver conmigo. No tuvo una respuesta efectiva. Su certeza estaba desarrollando grietas, pequeñas fracturas apareciendo en la base de su control absoluto sobre la narrativa de la noche. Miró hacia mi madre, hacia mi hermano y hacia Isabella, ahora involucrada en una conversación con un grupo de invitados claramente ricos en el lado opuesto de la reunión. Capté un fragmento de las palabras de Isabella mientras pasaba cerca de un miembro del personal, esperaré el momento adecuado. La frase no estaba destinada a mis oídos, pero la absorbí de todos modos. El momento adecuado. Algo se acercaba, y mi familia no tenía idea de lo que podría ser. La fiesta ya no les pertenecía. La atmósfera en toda la fiesta había sufrido una transformación difícil de articular con precisión, pero imposible de ignorar. Las conversaciones se volvieron más tranquilas y vigilantes. El flujo fácil de champán y pequeña charla superficial había sido interrumpido por la presencia dominante de Isabella. Los invitados ahora operaban con mayor atención, sintiendo que algo significativo se estaba desarrollando justo debajo de la superficie de la celebración de jubilación. Noté que los ojos seguían vagando hacia Isabella dondequiera que se posicionara. Se había establecido aparte de la órbita social de mi familia, interactuando principalmente con invitados que mi padre consideraba verdaderamente importantes, líderes empresariales exitosos e inversores significativos, personas cuyas opiniones profesionales realmente importaban en mundos más allá del césped bien cuidado de esta villa. Más significativamente, ella no buscaba activamente estas conversaciones, ellos la buscaban a ella. Un hombre que reconocí como un destacado desarrollador local se acercó a Isabella con la deferencia particular de alguien solicitando una audiencia con un superior. Hablaron durante varios minutos en voces demasiado bajas para que yo las escuchara. Observé cómo la expresión del desarrollador sufría una transformación visible, de curiosidad inicial a respeto creciente, a algo que se acercaba al asombro genuino cuando su conversación concluyó. Examinó la fiesta con ojos notablemente diferentes, como si viera a cada persona presente bajo una luz completamente nueva. Mi padre observó esta interacción también. Intentó reafirmarse en la dinámica de poder cambiante de la noche, acercándose al mismo desarrollador con su bonomía practicada firmemente en su lugar. Maravillosa fiesta, ¿no es así?, ofreció con calidez manufacturada. ¿Has tenido la oportunidad de ver la villa de Brad desde el interior? La artesanía es verdaderamente excepcional. Lo apreciarías como alguien que entiende de construcción de calidad. El desarrollador asintió cortésmente, pero su atención estaba claramente ubicada en otra parte. Sí, muy agradable, dijo con la cortesía distraída de alguien cuya mente estaba ocupada con asuntos más importantes. Si me disculpa, necesito dar seguimiento a algo. Se alejó sin la deferencia que mi padre estaba acostumbrado a recibir automáticamente, dejándolo solo con su cumplido entusiasta flotando sin respuesta en el aire de la noche.
Mi madre acorraló a uno de sus contactos sociales establecidos, una mujer que servía en múltiples juntas prestigiosas y comités de caridad. ¿Quién es exactamente esa agente inmobiliaria?, preguntó, manteniendo su voz apropiadamente baja mientras sus ojos seguían los movimientos de Isabella. Parece conocer a absolutamente todos los que importan. La respuesta que recibió fue deliberadamente vaga pero profundamente reveladora. Isabella se especializa en transacciones muy privadas, explicó el miembro de la Junta con cuidadosa discreción. Muy privadas. Muy sustanciales. He oído que ni siquiera considera clientes por debajo de cierto umbral. No especificó cuál podría ser ese umbral financiero, pero su tono transmitió claramente que estaba mucho más allá de cualquier cosa que la familia Ashford discutiera típicamente. Mi hermano, sintiendo el incómodo cambio en la atención social, hizo otro intento decidido de recuperar su posición en el centro de la noche. Se lanzó a una explicación ampliada de sus planes de renovación para cualquiera que se detuviera a escuchar, describiendo con elaborados detalles la potencial apreciación de su propiedad y su sofisticada estrategia de inversión a largo plazo. Unos pocos invitados educados se detuvieron para escucharlo, pero el entusiasmo que había recibido sus presentaciones anteriores estaba notablemente disminuido. La presencia de Isabella había introducido una escala de comparación completamente nueva en los procedimientos, y la villa de mi hermano de repente parecía simplemente adecuada en lugar de impresionante. Isabella cruzó mi camino nuevamente mientras se movía entre la multitud. Esta vez, se detuvo. Buenas noches, dijo. Su voz estaba entonada lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escuchar las palabras claramente. El saludo fue breve y profesionalmente apropiado, pero de alguna manera cargado de un significado que los observadores cercanos podían sentir sin entender. No se dirigió a mí por mi nombre, no explicó cómo podríamos conocernos y no proporcionó ningún contexto para los espectadores curiosos. Luego asintió una vez y continuó su camino medido a través de la reunión. Pero el momento había sido presenciado. Varios invitados que habían estado siguiendo sus movimientos observaron el intercambio. Casi podía sentir la ola de recálculo ondulando hacia afuera a través de la multitud. ¿Quién era yo para que esta misteriosa y poderosa agente inmobiliaria me distinguiera para un reconocimiento personal cuando apenas había dedicado 2 minutos a los supuestos anfitriones de la noche? Una mujer que había encontrado antes, la que había sido informada de que yo era el miembro relajado de la familia, se me acercó con una expresión marcadamente diferente a la de antes. No creo que nos hayan presentado correctamente, dijo, su tono notablemente más cálido y su manera más respetuosa. Me encantaría escuchar más sobre lo que realmente haces, si estás dispuesta a compartir. Proporcioné la misma respuesta neutral y poco informativa que había estado ofreciendo toda la noche, pero esta vez, las palabras idénticas aterrizaron de manera completamente diferente. Donde antes mi vaguedad profesional había sido interpretada como evidencia de no tener nada que valiera la pena discutir, ahora parecía sofisticada, tal vez estratégica, la cuidadosa discreción de alguien que no requería validación de conocidos casuales. Mi padre me interceptó antes de que pudiera alejarme de la conversación, su rostro tenso con ansiedad mal disimulada. Toda pretensión del patriarca benévolo había sido despojada por circunstancias que no podía controlar. No digas nada tonto, siseó, sus dedos agarrando mi brazo con más fuerza de la necesaria. No entiendo qué está pasando aquí, pero no avergonzarás a esta familia esta noche. Miré deliberadamente su mano en mi brazo, luego levanté los ojos para encontrar los suyos. El miedo era visible ahora, rompiendo a través de su fachada cuidadosamente mantenida de autoridad confiada. No entendía lo que significaba la presencia de Isabella, pero sus instintos le decían que su control sobre la narrativa de la noche se estaba escapando rápidamente. Estaba luchando desesperadamente para contener un daño que aún no podía ver claramente. No he dicho nada en absoluto, le recordé, manteniendo mi voz perfectamente firme y tranquila. No he sido más que bien portada y apropiada. Exactamente lo que siempre has querido de mí. La respuesta pareció confundirlo más de lo que lo consoló. Soltó mi brazo y retrocedió, mirando alrededor de la fiesta como si buscara algo sólido que pudiera restaurar su acostumbrada sensación de autoridad. A nuestro alrededor, la celebración continuaba en su forma modificada, pero la naturaleza fundamental de la reunión había cambiado. Los invitados ya no procedían hacia la conclusión natural de una noche agradable, en cambio, se demoraban, observaban y esperaban con curiosidad indisimulada.
Algo estaba claramente a punto de suceder, y nadie quería perderse lo que fuera que resultara ser. No necesitaba tomar ninguna acción. La verdad venía, llevada por la voz y autoridad de otra persona. Todo lo que tenía que hacer era permanecer exactamente donde estaba y dejar que llegara. La primera grieta visible en la narrativa meticulosamente construida de mi familia surgió de una pregunta completamente inocente. Un caballero mayor, alguien que claramente operaba en el mundo de transacciones inmobiliarias significativas, se acercó a Isabella con la cómoda familiaridad de iguales profesionales encontrándose en una función social. ¿Algún cierre interesante recientemente?, preguntó. Isabella ofreció una sonrisa medida. Algunos dignos de mención, reconoció. Una transacción particularmente significativa. Compradora privada. Todo en efectivo. Completamente fuera del mercado. Cliente muy discreta que valora la privacidad por encima del reconocimiento. No ofreció números específicos, pero la forma en que entregó la información sugirió cifras que empequeñecerían cualquier cosa típicamente discutida en reuniones como esta. Las cejas del caballero se alzaron perceptiblemente. ¿Todo en efectivo a una escala significativa? Eso se está volviendo cada vez más raro en este mercado. ¿De qué categoría de propiedad estamos discutiendo? Finca Premium, respondió Isabella con neutralidad profesional. Rango de 20 millones. Ubicación frente al mar. El tipo de propiedad que nunca aparece en listados públicos. Permitió que el número aterrizara sin énfasis o drama, como si fuera simplemente un detalle fáctico. Varios invitados que habían estado involucrados en sus propias discusiones dejaron de hablar para escuchar. 20 millones. Todo en efectivo. Compradora privada. Estas eran palabras que exigían atención inmediata en cualquier habitación, pero especialmente en esta habitación particular, en esta fiesta específica, donde el anfitrión de la noche acababa de celebrar la compra de su hijo de una villa que había costado una fracción modesta de esa cantidad. Mi padre sintió la perturbación en su dominio e intentó reclamar el control a través de una intervención directa. Hablando de bienes raíces dignos de mención, intervino ruidosamente, la villa de mi hijo representa toda una oportunidad de inversión. Los valores del vecindario en esta área se han apreciado notablemente. Isabella asintió con cortesía impecable. Sí, esta es una propiedad agradable. Y el énfasis sutil que puso en agradable fue casi imperceptible, pero todos los presentes escucharon la distinción claramente. Se volvió hacia el caballero a quien se había estado dirigiendo, despidiendo efectiva pero graciosamente a mi padre sin entregar ninguna grosería abierta. El rostro de mi madre había perdido gran parte de su color cuidadosamente mantenido. Observé cómo procesaba las implicaciones, la escala de transacción que Isabella había mencionado casualmente, la forma sin esfuerzo en que mi padre había sido desviado y el creciente interés de los invitados que ahora estaban enfocados en un tipo de historia de éxito completamente diferente. Mi hermano estaba cerca de la entrada de la villa con una confianza notablemente disminuida. La propiedad que había sido la pieza central triunfal de su noche de repente parecía reducida en importancia, su impresionante fachada mediterránea se transformó en simplemente otra casa agradable en lugar del logro extraordinario como se había presentado durante toda la celebración. Isabella continuó su conversación con el caballero mayor, permitiendo que algunos detalles adicionales cuidadosamente seleccionados surgieran naturalmente. La compradora mantiene un perfil notablemente bajo. Sin estilo de vida llamativo. Sin demostraciones públicas de riqueza. Sin presencia en redes sociales. Un enfoque muy inteligente para gestionar recursos significativos, en realidad. Nunca adivinarías lo que valen simplemente por observación. No miró hacia mí mientras ofrecía esta descripción, pero varios invitados en la vecindad lo hicieron. ¿Está esta compradora privada presente en esta fiesta?, preguntó alguien directamente. La sonrisa de Isabella permaneció profesionalmente enigmática. Ella valora su privacidad, dijo simplemente. El pronombre singular colgó en el aire de la noche como una bengala de señalización. ¿Ella? Una mujer. Una mujer privada que prefería el anonimato sobre el reconocimiento. Una mujer que recientemente había comprado una propiedad que valía más de 10 veces lo que había costado esta celebrada villa. Los ojos comenzaron a escanear sistemáticamente a los invitados reunidos.
Las mujeres presentes estaban siendo evaluadas, reevaluadas y medidas contra esta intrigante nueva información. Mi madre claramente no era la misteriosa compradora, su riqueza era completamente la riqueza de mi padre, exhaustivamente documentada y exhibida. El puñado de otras mujeres que proyectaban medios significativos fueron eliminadas rápidamente a través de varias señales observables. Y luego, con creciente inevitabilidad, las miradas comenzaron a posarse en mí. La hija pasada por alto. El miembro de la familia que había pasado toda la noche siendo descartada y disminuida. La mujer cuya aparente falta de éxito había sido la broma recurrente de la reunión. Mantuve mi silencio. No confirmé la especulación, ni la negué. Simplemente me quedé exactamente donde había estado parada toda la noche, presente, tranquila e impasible, permitiendo que el silencio mismo lograra lo que las palabras nunca podrían. La expresión de mi padre había progresado de confundida a genuinamente alarmada. Podía verlo intentando recalcular, luchando por encajar esta nueva información en su comprensión de larga data de sus hijos. Las ecuaciones familiares estaban fallando en equilibrarse. La narrativa que había construido durante décadas estaba encontrando datos que no podía absorber. A partir de este momento, dejaron de preguntar quién era yo. Empezaron a reconsiderar por qué alguna vez habían presumido juzgarme. La pregunta surgió de un hombre que claramente había construido su considerable fortuna sobre la franqueza y la claridad. No poseía paciencia para las sutilezas sociales o la ambigüedad diplomática. Quería información directa. Permítanme ser perfectamente claro, dijo a Isabella, su voz cortando a través del ruido ambiental con precisión autoritaria. ¿Nos está diciendo que su cliente VIP en efectivo para una propiedad frente al marzo de 2020 millones es alguien presente en esta reunión? La multitud a su alrededor se había expandido significativamente, atraída irresistiblemente por la atracción magnética de la revelación inminente. Cada conversación en la vecindad inmediata había cesado por completo. La respuesta de Isabella llegó medida y completamente profesional. Estoy diciendo que trabajo exclusivamente con clientes que valoran la discreción por encima del reconocimiento público. La propiedad que referencié no puede razonablemente compararse con algo como esto, gesticuló con gracia casual hacia la villa de mi hermano. Existen en categorías del mercado completamente diferentes. Un murmullo cayó en cascada a través de los invitados reunidos. Diferentes categorías. La frase aterrizó con el impacto de un veredicto judicial sobre todo lo que mi familia había pasado la noche celebrando. La compostura de mi padre se rompió visiblemente por primera vez en toda la noche. Intentó lo que claramente pretendía ser una risa despectiva, pero el sonido emergió forzado y hueco. Bueno, eso es ciertamente una afirmación bastante dramática, logró decir. Cualquiera puede afirmar que tiene clientes extremadamente ricos. Isabella se volvió para mirarlo con una expresión que no era del todo lástima, pero ocupaba un territorio emocional muy cercano. Por supuesto, respondió simplemente. No discutió con su escepticismo ni defendió sus credenciales. Su negativa absoluta a interactuar con su desafío de alguna manera hizo que su duda pareciera más desesperada, obviamente, el aferrarse de un hombre viendo disolverse su autoridad. Mi madre se había posicionado físicamente cerca de mi hermano, su mano descansando en su brazo en un gesto que podría haber significado consuelo materno o restricción física. Su rostro había progresado a través de múltiples transformaciones visibles, confusión inicial, creciente preocupación y ahora algo que se parecía al miedo genuino sobre lo que podría venir después. Mi hermano mismo parecía casi paralizado por la trayectoria inesperada de la noche. El foco en el que se había deleitado tan cómodamente durante toda la celebración se había vuelto duro y poco halagador. Los invitados que habían estado elogiando con entusiasmo sus logros ahora estaban recalculando visiblemente, midiendo su éxito contra un estándar completamente nuevo. El hombre directo aún no estaba satisfecho. Examinó la fiesta con ojos agudos y evaluadores antes de posarse con enfoque deliberado en mí. Y permítanme aventurar una suposición educada, dijo lentamente. El cliente VIP que describe es alguien que ha sido sistemáticamente subestimado a lo largo de las festividades de esta noche. La respuesta de Isabella llegó sin dudar, pero también sin confirmación explícita. Las identidades de mis clientes permanecen privadas como una cuestión de práctica fundamental. Observaré que ella demuestra un juicio excelente sobre cuándo hablar y cuándo permitir que otros se revelen a través de sus propias palabras.
sus ojos se encontraron con los míos por solo un momento. Mantuve mi posición exacta sin variación. Simplemente existí en el espacio, presente y silenciosa, permitiendo que el silencio mismo sirviera como la evidencia más elocuente disponible. La transformación en cómo me percibían los invitados fue inmediata y sorprendente. Me estudiaron con atención cuidadosa y sostenida. Observé cómo varios invitados comenzaban a recordar visiblemente su propio comportamiento hacia mí durante toda la noche, la mujer que había preguntado si estaba de visita, el hombre que me había etiquetado como relajada y el grupo que se había reído de la comparación de mi padre. Cada uno de ellos estaba ahora enfrentando la incómoda posibilidad de que habían estado equivocados. Mi padre hizo un último esfuerzo. Esto es completamente ridículo, declaró, pero su voz había perdido su autoridad resonante. Allison no posee ese tipo de riqueza. Ciertamente lo sabría si lo hiciera. Ella es mi hija. ¿Lo sabrías? Preguntó alguien en la multitud en voz baja. La simple pregunta quedó suspendida en el aire, fundamentalmente sin respuesta dado todo lo que acababa de revelarse. No necesité anunciar quién era. Finalmente entendieron, demasiado tarde para importar. El silencio que descendió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en 3 décadas de reuniones familiares. Fue el profundo silencio del recálculo integral. Los ritmos familiares de la fiesta se habían suspendido por completo, reemplazados por algo que se sentía más como un ajuste de cuentas colectivo. Observé cómo la reunión se reorganizaba alrededor de nuevos centros gravitacionales. Los invitados que habían estado agrupados atentamente alrededor de mi padre y hermano comenzaron a alejarse. Pequeños grupos conversacionales se formaron espontáneamente cerca de mí y de Isabella. Mi padre intentó restablecer su posición acostumbrada a través de la pura fuerza de la voluntad social. Se acercó a un grupo de amigos de la familia de larga data y se lanzó enérgicamente a una historia familiar sobre los logros de su carrera. La respuesta que recibió fue educada pero notablemente distante. La gente asentía a intervalos apropiados, pero sus ojos seguían deslizándose, buscando conversaciones más interesantes en otros lugares. Una mujer que no reconocí se me acercó. No me di cuenta, dijo simplemente. La mayoría de la gente no lo hace, respondí. Isabella comenzó a dirigirse hacia la salida, deteniéndose para intercambiar breves despedidas profesionales con varios invitados a lo largo de su camino. Cuando llegó a mi posición, se detuvo para un reconocimiento profesional final. No pronunció mi nombre, pero su proximidad comunicó más claramente que cualquier anuncio podría haberlo hecho. Mi hermano se había retirado a una posición defensiva cerca de la entrada de la villa, ocupando la misma puerta que había sido la ubicación de mi humillación pública solo unas horas antes. Pero la dinámica se había invertido con una completitud devastadora. Ahora era simplemente un hombre custodiando un premio disminuido. Mi madre estaba cada vez más sola, sus décadas de habilidades de coordinación social practicadas quedaron temporalmente inútiles. Seguía mirando entre mí, mi padre y la partida de Isabella, claramente esperando que alguien de alguna manera restaurara el cómodo orden natural que siempre había conocido. Un hombre que había sido identificado antes como un inversor local significativo se me acercó directamente. Creo que te debo una disculpa, dijo. Hice suposiciones esta noche que claramente eran infundadas. La gente generalmente ve lo que se les dice que vean, respondí sin ninguna emoción particular. No es completamente culpa suya. Mi padre estaba en el borde lejano de la reunión, observando cómo el capital social que había acumulado durante toda una vida estaba siendo devaluado sistemáticamente en tiempo real. El silencio que había atrapado inicialmente la fiesta comenzó a llenarse gradualmente con nuevas conversaciones, pero el tono fundamental se había transformado irreversiblemente. No gané este momento hablando. Gané porque nadie retenía la autoridad para hablar por mí nunca más. La reunión se había dividido en 2 territorios distintos separados por un límite invisible. Una región albergaba grupos de invitados gravitando hacia mí. El otro territorio contenía a mi familia, mi padre, madre y hermano, formando un perímetro defensivo cada vez más aislado. Mi padre fue el primero en intentar un control de daños organizado. Se acercó a un grupo de amigos de la familia de larga data. Siempre hemos estado tremendamente orgullosos de Allison, anunció, su voz proyectando la cálida confianza de un hombre compartiendo una verdad obvia. Siempre ha sido la independiente de la familia.
Construyó algo genuinamente impresionante completamente por su cuenta. Los amigos a los que se dirigía escucharon con la cortesía apropiada, pero habían presenciado lo que dijo antes en la noche. Entendieron perfectamente que esta nueva narrativa representaba un intento frenético de reescribir la historia reciente. Mi madre adoptó un enfoque táctico diferente. Se dirigió hacia mí, su expresión suavizada en algo que se aproximaba a la calidez materna. Alison, cariño, dijo, alcanzando mi mano. Realmente deberíamos hablar en privado. Claramente ha habido tanto malentendido desafortunado entre nosotros. Observé su mano extendida sin aceptarla. Esta noche no, dije en voz baja. Simplemente establecí un límite, algo que nunca había logrado con éxito en 3 décadas de ser su hija. Se quedó congelada por un largo momento, visiblemente insegura de cómo proceder con alguien que no seguiría el guión esperado. Mi simple esta noche no había eliminado todo su poder acostumbrado con 2 palabras tranquilas. Mi hermano intentó su propia operación de salvamento, pero su enfoque estaba fundamentalmente en desventaja. No podía afirmar haber siempre me respetado sin reconocer simultáneamente que todo su estatus había sido construido sobre un marco que requería mi disminución. Cada intento de hablar amablemente sobre mí ahora funcionaba como una admisión implícita de que se había beneficiado a sabiendas de mi devaluación sistemática. Isabella se me acercó antes de partir. Fue bueno verte esta noche, dijo. Estaré en contacto la próxima semana con respecto a los detalles finales. La implicación era inconfundible, había negocios sustanciales en curso entre nosotras. Varios invitados se me acercaron en el tiempo que siguió, ofreciendo diversas formas de reconocimiento tardío. Algunos entregaron disculpas directas, otros ejecutaron sutiles realineamientos sociales. Recibí cada interacción con la misma gracia neutral que había mantenido durante toda la noche. Mi padre estaba solo mientras la fiesta se dirigía hacia su conclusión. Parecía más viejo de repente, de alguna manera más pequeño. La presencia dominante del anfitrión confiado de la noche se redujo a simplemente un hombre que había sido probado pública y exhaustivamente equivocado. Seleccioné mi momento de partida con cuidado, en un momento de mi propia elección deliberada, cuando mi salida llevaría su propio mensaje claro. Recogí mis pertenencias, ofrecí un reconocimiento genuino a los pocos invitados que me habían tratado con respeto real y caminé hacia la salida. Nadie bloqueó mi camino este tiempo. Nadie cuestionó mi derecho a ir y venir exactamente como eligiera. El poder que mi padre había armado en la entrada de la villa se había transferido completamente. No me perdieron esa noche. Perdieron el poder de definir quién era yo. El viaje a casa se desarrolló en un silencio que se sentía ganado en lugar de vacío. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por mis ventanas, ordinarias y hermosas. No busqué música o podcast para llenar el espacio tranquilo. Simplemente conduje, permitiendo que los eventos de la noche se asentaran gradualmente en su lugar adecuado dentro de mi historia. Cuando llegué a mi casa, no la finca frente al mar que Isabella había descrito, que permanecía en gran parte desocupada como una inversión a largo plazo, sino la cómoda casa adosada donde realmente vivía mi vida diaria, me senté en mi coche por un largo momento antes de entrar. El silencio que me rodeaba era fundamentalmente diferente aquí. Era mi silencio, elegido y cómodo. Me permití volver a visitar el momento en que mi padre me había bloqueado en la entrada de la villa de mi hermano, solo horas atrás. Esa confrontación se había sentido como una herida siendo reabierta deliberadamente. Ahora se sentía como algo más completamente, la última vez que él poseería ese poder particular sobre mí. Pensé en la expresión de mi madre cuando comenzó a entender lo que significaba la presencia de Isabella. La narrativa que había construido y mantenido sobre su hijo exitoso y su hija decepcionante se había desmoronado en el lapso de una sola hora. Pensé en mi hermano de pie en la puerta de una villa que de repente se había vuelto meramente ordinaria. Él simplemente había aceptado el papel ventajoso que le asignaron, disfrutando de los privilegios de ser el niño dorado sin cuestionar nunca lo que esa designación le costaba a su hermana. Pero no sentí la satisfacción triunfante que podría haber anticipado. No hubo oleada de placer vengativo. En cambio, hubo algo más tranquilo y profundo, el simple y profundo alivio de ya no requerir su validación para conocer mi propio valor. Durante años, había construido mi éxito en secreto deliberado. Ahora, esa protección cuidadosa ya no era necesaria.
Sabían la verdad y, lo que es más importante, todos a los que alguna vez habían intentado impresionar con su versión de la realidad sabían la verdad. Mi teléfono zumbó suavemente. Un mensaje de texto de un número familiar brilló en la oscuridad. Deberíamos hablar. Mamá. Leí las palabras y no descubrí nada dentro de mí que requiriera una respuesta inmediata. Me estaba contactando porque su posición social había sufrido daños visibles. Había pasado 30 años respondiendo a esas necesidades de manipulación a costa de mi propio bienestar. Ese capítulo de mi vida estaba terminado. Dejé el teléfono a un lado y entré en mi casa. El espacio me abrazó con su cómoda familiaridad, lleno de objetos que había seleccionado para mi propio placer. Reflexioné sobre las palabras de Isabella, la forma en que había descrito a su cliente VIP como alguien que valoraba la privacidad por encima del reconocimiento público. Había estado describiéndome con precisión, articulando una filosofía que había adoptado conscientemente años atrás: riqueza sin actuación, logro sin anuncio, poder sin la necesidad agotadora de ejercerlo visiblemente para el beneficio de otros. Los eventos de la noche se sintieron como una corrección. Durante 30 años, mi familia había insistido en contar una historia sobre mí que no guardaba relación con la verdad. Esta noche, esa historia falsa había sido corregida públicamente por fuerzas completamente fuera de su control. Me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana. Mañana traería negocios que requerían atención, pero esta noche solo había esto: la profunda y tranquila satisfacción de finalmente ser vista por exactamente quien siempre había sido. No porque hubiera exigido reconocimiento, sino porque simplemente había sobrevivido a las mentiras. Con paciencia, persistencia y verdad, paciente, implacable e inevitable, finalmente había hablado claramente por sí misma. Esa noche dejé la fiesta sin llevarme nada conmigo porque, por fin, después de todos esos años, ya no me faltaba nada en absoluto.